Buenos días, o buenas tardes, buenas noches, allá donde llegue este video. Que Dios les bendiga. Les saluda su hermano en Cristo, evangelista Enrique López, para la gloria de Dios. Y como les prometí, estoy tratando de confeccionar unos estudios sobre la deidad, es decir, reflexiones, porque a Dios no se le puede estudiar. Si entendemos la teología como el estudio de Dios, punto, cerramos el cuadrado, pues, como dijo algún sabio de la antigüedad, Dios definido no es Dios. Quiero decir con esto que se nos escapa, ¿no? Hay por ahí un poeta que dijo acerca del Dios de la Biblia, no hay que confundirlo con otros dioses, con Zeus, por ejemplo. Cuando me pregunta, ¿usted cree en Dios? Yo le respondo normalmente, ¿de qué Dios me habla? Porque ese es el Zeus elitista, caprichoso, pues no. Ahora, si hablamos del Dios del Oriente, ¿de qué Dios hablamos? Ahora, si hablamos del Dios de Israel para todos los pueblos, es decir, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, en la historia, pues sí, en Él creo y creo que es el único Dios verdadero. Lo demás son proyecciones de nuestras imaginaciones, son proyecciones de nuestras ilusiones, esperanzas, y proyectamos un yo muy grande. Al fin y al cabo, hacemos una imagen mental más peligrosa incluso que las imágenes de escayola o de bronce o de hierro o de piedra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas nos guían nuestra vida y nuestro corazón. No te harás imagen, podemos aplicarlo también a nuestra idea de Dios o acerca de Dios. Es un Dios quizás que bendice a aquellos que están en mi confort o en mi idea teológica solamente, y a los demás no. Es un Dios proyectado, es mi Dios, pero no es el Dios de la palabra escrita, llamada Biblia, ¿verdad? Dicho esto, como introducción, vamos a comenzar estos estudios sobre los atributos, los llamados oficios, características de la deidad en conformidad con la Biblia, pero les dije, según la teología o la manera de entender, reflexionar, no estudiar a Dios, sino reflexionar acerca del Dios que recibimos en las Santas Escrituras. La Biblia, la Santa Biblia, la Sagrada Biblia. Y es el hermano William Marion Branham, ese profeta maravilloso, humilde, de origen muy humilde también, al que Dios se plació escoger para revelarnos ciertas cosas, aparte de hacer señales, prodigios y maravillas, que el propósito de esas señales generalmente, no exclusivamente, es atraer el corazón de los hijos de Dios a un mensaje y a un conocimiento que nos puede abrir el cielo, por de alguna manera. Conocimiento de la palabra te lleva a otras dimensiones, te saca fuera de estas tres dimensiones y ves si tu nombre está escrito o no en el libro de la vida. De alguna manera, la fe te hace ver ciertas cosas que la lógica humana, pobre y débil, no nos es capaz de ver. No hay que suicidarse intelectualmente para creer en Dios y en su Hijo Jesucristo. No estoy diciendo eso, pero sí a la fe y las Escrituras, en su sentido puramente espiritual, trascienden la lógica y el racionalismo. La razón no tiene por qué estar peleada con la fe, de ninguna manera. Sin embargo, el racionalismo, o digamos la filosofía metódica de la racionalidad, léase Kant y otros, pues sí es algo que de alguna manera nos lleva a un rincón sin salida, donde no podemos encontrar a este Dios que trasciende nuestra razón.
no que la contradice, sino que la transciende, va más allá de nuestras limitaciones. Entonces el hombre sabio, en mi punto de vista, el hombre humilde y sabio, mujer, es aquella persona que acepta sus limitaciones y se abre a la sorpresa de lo imprevisible, a lo sobrenatural. Amén. Bueno, dicho esta introducción larga, lo vamos a ciertamente introducir a la teología, entiéndase reflexión del hermano William Marion Branham sobre la deidad y todo lo que eso conlleva, ¿no? Conlleva. Por ejemplo, si nosotros queremos entender bien estos temas, hermano y amigo que me escucha, tenemos que comprender el lenguaje del hermano Branham. Él, por ejemplo, habló muchas veces de lo siguiente, que Dios es perfecto en el número 3, en un 3 dinámico. Bueno, esto podíamos introducirnos en una cabala judía o no, pero eso él lo explicaba así, en su sencillez, simplicidad, pero que es muy profundo. Ahora, ¿en qué se refería él muchas veces al número 3? Pues él mencionaba Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son 3, ¿no? Al menos definiciones, nombres, ¿verdad? Son 3. En otras ocasiones, el hermano Branham decía que Dios era perfecto en 3 en cuanto a la justificación, es decir, que Dios nos hace justos, aunque no lo seamos, Él nos puede ver justos a través de cierto sistema, que no podemos ahora meternos mucho. Repito, justificación, santificación, es decir, vivir de una manera justa, justificada, y 3, el bautismo del Espíritu Santo. Aquí podríamos decir entre paréntesis del Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Es lo mismo decir bautismo en, de él o con, ¿para qué están las proposiciones entonces? Ahí es un tema que quizás lo hablaríamos en otra ocasión. Ahora, nosotros estamos tratando de acercarnos a la deidad. Y, por ejemplo, él decía acerca de la deidad, hermano Branham. Mire, Dios es perfecto en 3, por ejemplo, ¿no? Él decía en 3 oficios, en sus oficios. Y ese oficio decía Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, él no lo entendía como una doctrina trinitaria, que sabemos que es un concepto, permíteseme el palabra, citando al padre Díaz Alegría, que en paz descanse, doctor en teología y divinidades, una gran mente católica, llegó a decir el concepto trinitario de Nicea y demás concilios, no hay Dios que lo entienda. Así es que esta es la cuestión. Ellos lo ven como personas, lo cual ya nos metemos en lo aristotélico y platónico. Pero el hermano Branham entendió que eran atributos u oficios de ese Dios. Él llamaba a los atributos como también oficios. ¿Es lo mismo? No, pero él lo hacía en su simplicidad. Vamos a tratar de ver, humildemente, con la ayuda del Señor, qué es lo que él les quería decir. Y eso, claro, hay que ir a través de 1200 sermones, no lo vamos a hacer en esta tarde en España. Ahora, ¿hay una diferencia entre estos dos conceptos, atributos y oficios? Continuamos en el segundo vídeo, el siguiente vídeo. Hasta ahora, preciosos hermanos. Ahora, la pregunta es esa, ¿no? ¿Hay alguna diferencia entre estos dos términos, atributos y oficios? Pudiera haberla, pudiera no haberla. ¿Por qué? Porque podríamos decir, evidentemente, que atributos, ¿qué es? Aquello que pertenece a una persona. En este caso estamos hablando de un Dios eterno donde no hay tiempo y espacio. Difícil de imaginar, pero podemos esforzarnos, ¿verdad? Ahora habla de su esencia, su naturaleza, su carácter, su ser interno, digámoslo así, que está latente.
Por ejemplo, en una niña, en un niño está latente ser madre cuando tiene 5 años, como cuando tiene 1, como cuando tiene 8. En un niño o una niña, fisiológicamente, si está sano y mentalmente, pues será padre o será madre en un futuro, ¿verdad? Y Dios estaba en él ser padre, ¿verdad? Aun cuando no había un hijo de Dios, ya era padre. Estamos yendo o estamos tratando de un Dios que no está en el tiempo ni en el espacio. Tenemos que esforzarnos nuestras limitaciones humanas a tratar de comprender en lo posible que estamos hablando de la eternidad. Ese deseo, por ejemplo, también estaba en Dios ser un pariente redentor. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a pasar dentro de 10.000 años y que lo que había pasado antes, digámoslo así, humanamente, 10.000 años atrás. Como no está en el tiempo ni en el espacio, él sabía que Adán y Eva iban a caer. Él sabía que hacía falta un pariente redentor, un Goel, ¿verdad? Ahora, ese era su deseo, porque sabía que íbamos a caer, como he dicho. Entonces tenía que manifestarse en una especie de atributo u oficio, como dice el hermano Branham, a su forma de hijo. En fin, y podamos extender todo este concepto. Esa santidad que está en él, llamado Espíritu Santo de Dios, es un atributo. ¿Por qué? Porque hablamos de santo. Él es santo, nosotros pecadores. Ese es el atributo divino, la santidad. ¿Y los oficios qué serían en realidad? Todo esto lo doy como argumento o conocimiento, quizá con la intención de ayudar a algún hermano o hermana para que podamos entender a este profeta y luego podamos entender esa afirmación tan tremenda que él dice que Jesucristo es una parte de Dios. Y como más adelante, después, quiero decir, sí, veremos, es que eso es difícil de explicar. Yo diría imposible, pero es difícil de explicar. Bien, los oficios que son, dijéramos, lo que él quiere decir oficios, podríamos traducirlo como manifestación. Es decir, algo que es externo a estos atributos de características morales, éticas, etcétera, potenciales en Dios. Los oficios son acciones, digamos, en la parte activa, que es lo que vemos. Si nosotros vemos a un hombre que tiene X maderas allí en su habitación o en su terraza y tiene unos instrumentos y después de unas horas, un día o otro, pasamos por su casa y vemos que ha confeccionado una silla maravillosa o una mesa, entendemos que es un carpintero. Es decir, los oficios se ven, se notan. Es por lo que vemos el fruto de un árbol que sabemos qué tipo de árbol es, normalmente. Y así vemos también en los oficios, ¿verdad? Bueno, gloria al Señor. Podemos seguir adelante. Por ejemplo, en un mensaje del año 59, él predica la dedicación de la Iglesia y dice: Dios es perfecto en tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hacen un Dios perfecto, tres oficios del mismo Dios. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es: ¿cuántos oficios son necesarios para que Dios se torne perfecto? ¿Cuántos? Entonces, a raíz de la afirmación del hermano Branham, decimos 3, ¿verdad? Ahora, si nosotros quitamos un oficio de esos 3, ¿qué ocurre? Se acaba la perfección, ¿cierto? Entonces Dios puede ser perfecto en 2 si seguimos esta teología del hermano Branham en cuanto a oficios y atributos. No podemos decir que Dios es perfecto en 2, entonces, ni en 1. Dios es perfecto en 3, amados oficios. Gloria al Señor. En un sermón, en una serie de preguntas y respuestas, el 24 de marzo del año 63, él dice lo siguiente, abro comillas:
Y para hacerlo aún más claro, para que el que no lo entiende, son tres oficios del mismo Dios. En realidad son tres atributos del mismo Dios. Vea, dice el hermano Branham, no hay mucha diferencia. Atributos, oficios. Es Dios, dice el hermano Branham, obrando en tres dispensaciones. Ahora introduce otro concepto. Dispensaciones son tiempos determinados, una era, una edad, de 100 años, de 50, de 200. Es una dispensación de tiempo, ¿verdad? Entonces dice que Él actúa también en tres etapas en la historia de la redención, que todavía está por cerrarse. Entonces, Él dice que si hay dispensaciones, Dios se manifiesta como Padre, como Hijo y como Santo, Espíritu Santo. Gloria al Señor. Vamos adelante, un poquito más. En el mensaje de adopción espiritual, no sé si lo tenemos pero yo he tomado nota de otra persona que lo ha traducido del inglés, del 23 de septiembre del 56. El hermano Branham dice lo siguiente, ahora dice, 3 es el número de la perfección. Así es que Dios es perfecto. El único verdadero Dios eterno es perfecto en las tres dispensaciones de la manifestación de su divinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No quiere decir esto que hay tres diferentes dioses individuales, pero hay un Dios representado en tres. Dios no es tres, Dios es uno, pero tres manifestaciones de su divinidad, es decir, tres dispensaciones de tiempo sobre la tierra. Gloria al Señor. ¿Vamos entendiéndonos o nos estamos complicando? Vamos poco a poco. Ahora, nosotros estamos edificando, poniendo piedra sobre lo que dijo el hermano William Branham, que es el tema de esta noche, o de esta tarde, mejor dicho. Tenemos que poner la piedra en su debido lugar, porque esa piedra son fundamentos de doctrina y la teología de un hombre. Entonces tenemos que ir con pies, ¿verdad? Mucho cuidado. Ahora, todo esto siempre está en Dios. Esos tres oficios se manifiestan en dispensaciones de tiempo sobre la tierra. Desde luego, la deidad que está en el cielo no va a ser diferente de lo que vamos a tener después, en la nueva tierra y el nuevo cielo. Dios es uno y Él no cambia, Él no muda, es siempre, no una nueva deidad. Entonces seguimos un poquito más, que dice que los atributos de Dios, dice el hermano Branham, son sus pensamientos. Vamos a ver algo de esto en su prédica o sermón. Dios es su propio intérprete. 5 de febrero del 64. Abro comillas. Dice, lo que quiero decir por atributos fueron sus pensamientos. Una palabra es un pensamiento expresado. Y eso estaba en su pensamiento. Cierro comillas. Ahora vamos un poquito más profundo. O digamos, corriendo el velo, para entender la teología de William Branham. Los atributos de Dios son, por tanto, sus pensamientos, repito. Pero Dios no tiene nuevos pensamientos, ¿no? No improvisa. Pues resulta que Adán ha pecado y Eva, por causa de Eva, él ama a Eva, y yo le doy el reino, pero él ama a su esposa, marca el reino y da su vida, y ella no quiere que se pierda en el tiempo y en el espacio, y él la acompaña, un tipo de Cristo, muere por amor. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos vamos a liar un poco más? Vamos adelante, poco a poco, hermanos. Gloria al Señor, poco a poco. Entonces, a Dios, lo que quiere decir que no le sorprende esta situación en el Edén. Dios está más allá. Pero en su obra maestra que tenía aquí, Él sabía las cosas. Y esto es lo grande, que podamos entender a Dios. Si un hombre, una mujer puede entender algo
a este Dios manifestado en Cristo y de otras muchas maneras antes que Él, entonces eso es la gloria del hombre. Y eso es la satisfacción de Dios como Padre, que sus hijos le comprendan. Cuando su hijo le comprenda a usted, su hijita, es que se le pone el corazón grande. Cuando le agrada su hijito y su hijita a usted, parece que usted, si medía unos 60, ahora parece que mide unos 80. Es cierto, se enorgullece. Gloria al Señor. Vamos adelante, pero vamos a hacer un alto en el camino. No te vayas, que volvemos enseguida. Bueno, a ver si no lo estoy haciendo bien. Bueno, parece ser que sí. Bueno, vamos a seguir, estimados hermanos y amigos, analizando un poquito con la ayuda de otros hermanos más sabios que nosotros, y espero que el Espíritu Santo nos ilumine y no nos desviemos por ningún lugar indeseable, ¿verdad? En su mensaje Sabiduría contra Fe del 1 de abril del 62, el hermano Branham dice esto: el verbo estaba en Dios, era Dios, eran sus pensamientos que siempre estaban con él. Allá los pensamientos de Dios son tan eternos como lo es Dios. Amén. Ahora, esto va un poco más allá, como estábamos hablando, ¿verdad? Cuando el hermano Branham expresa oficios eternos o atributos eternos, en realidad nunca lo afirma. Yo no he encontrado esta afirmación en sus mensajes. Oficios eternos o atributos eternos. En inglés, más o menos, discúlpeme mi mala pronunciación, eternal office o eternal attributes. No, pero todo lo que el hermano Branham enseña, nosotros podemos llegar a esta conclusión, aunque no lo dijera así, de que estos atributos oficios deben ser eternos, ya que están en Dios, y Dios es eterno, ¿verdad? ¿Hay algunas razones por las que podemos llegar a esta conclusión? Veamos, amigos y hermanos. El hermano Branham cita algunos de sus atributos como Padre, por ejemplo, como hemos dicho, y él llama a ese atributo Padre Eterno. Veamos. En su mensaje, Cristo es el misterio de Dios revelado, el 28 de agosto de julio del 63, en su párrafo 175, dice así: Dios vino de ser Dios a convertirse en mí. Esa es la manera sencilla de uno de Kentucky, ¿verdad? ¿Para qué? Dice él. Para cargar sobre sí mi pecado, para poder convertirme a mí en él. Amén. De nuevo, a su gran propósito de hijos e hijas de Dios, pues él es el Padre Eterno. Ese atributo estaba en él, ¿lo pueden ver? Así que eso tenía que ser desplegado, cierro comillas. Vemos que él dijo que es un atributo y lo llamó Padre Eterno. Entonces, atributo, u oficio, como él también lo denominaba, tiene que ser eterno. Podemos decir amén, ¿verdad? No estamos fuera de la doctrina del hermano. ¿Usted tiene alguna duda en cuanto a lo que estoy diciendo? ¿En cuanto a lo que le he dicho? ¿Verdad que no? Entonces, ese atributo tiene que ser eterno. Vamos a dar otro ejemplo. En Versiones del año 63, este sermón, no sé si está traducido al castellano, pero abro comillas en español y dice, está orando, el hermano dice: Dios misericordioso, Padre eterno de nuestro Señor Jesucristo, que lo resucitó al tercer día, después de su crucifixión, para nuestra justificación. Cierro comillas. Entonces vemos que el Padre de Jesús, en la oración del hermano Branham, y esto es muy bíblico,
Así se presentan los apóstoles en sus cartas casi siempre, haciendo diferenciación entre el Padre y el Hijo. Ellos hacen una distinción. Y aquí el hermano Branham, siguiendo a los apóstoles y los profetas, también lo hace. Dice que lo resucitó. Entonces, ese Padre tiene que ser un atributo eterno. Es un oficio eterno, repito, según las características que dice el hermano Branham. Ahora, si es un Dios perfecto en tres, ¿qué de los otros dos oficios? Deberían ser eternos, ¿correcto? Si Padre es eterno, los otros dos oficios o atributos que el hermano Branham los caracteriza en tres, perfectos en Dios, que es una unidad, también deben ser eternos. La conclusión es lógica y se cae por su peso, ¿verdad? Es un Dios perfecto en tres. Los tres oficios tienen que ser eternos. Ahora, ¿será que el oficio del Espíritu Santo es eterno? Según nuestra conclusión a sus afirmaciones, tenemos que decir que sí. Podemos comprobarlo. Veamos otro mensaje llamado Fe, el 15 de agosto del 56. También está orando, abro comillas, y dice: «Oh, Padre, mientras estamos viviendo y observando y esperando, que podamos, con ese bendito Espíritu Santo eterno que habita en nuestro corazón, sabiendo que Él está aquí para mostrarse visiblemente presente, para hacer todos los tipos de prodigios y señales entre las personas». Cierro comillas. En otro sermón titulado El sello de Pascua, 10 de abril de 65, también dijo lo siguiente, abro comillas: «Solo hay una vida, un espíritu eterno, una vida eterna, y ese es Dios». Cierro comillas. Por lo tanto, vemos que aquí llama al Espíritu Santo eterno. Por lo tanto, tiene que ser un oficio o atributo de Dios, de un Dios eterno, obviamente. Entonces, tenemos aquí por lo menos dos oficios que son atributos eternos. Eternos, porque estaban en Dios. Creo que cualquiera que ha leído algo o bastante de los mensajes de William Branham me está siguiendo. No es difícil de entender. Sigamos. Ahora, aquí tenemos un pequeño problema. Vamos a verlo. ¿Por qué? Porque algunos hermanos, lamentablemente, líderes, predicadores, han confundido el Hijo de Dios con este oficio de Dios llamado Hijo. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. El hermano Branham tenía las cosas claras. Y las Sagradas Escrituras, que es nuestro absoluto, muy claro. Vamos a verlo si es cierto o no. Desde luego no estoy desafiando a nadie, simplemente es mi manera de expresarme, ¿verdad? Vamos a ir poquito a poquito, hermano. Ahora, esto es una confusión, porque algunos han confundido el oficio con la identidad de ser hijo. Usted puede saber, si ha leído el hermano Branham, que él no estaba de acuerdo con la doctrina católico-romana que enseña lo que ellos llaman una filiación eterna de Dios. Es decir, que el Hijo de Dios, según ellos, la segunda persona de Dios, Jesucristo, sería un Hijo eterno, por tanto. Y el hermano Branham dijo: yo eso no lo acepto, porque si Él es un Hijo, Él tendrá que tener un principio. Ahora bien, si el hermano Branham dijo que este Hijo tenía que tener un principio, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿Al oficio llamado Hijo? Si así fuera, entonces Dios tiene solo dos oficios eternos, porque uno de ellos, que según algunos es el Hijo como oficio, no lo es, ya que el hermano Branham dijo que el Hijo no es eterno, tiene principio. Como decimos en España, tela
marinera. Vamos siguiendo. Me voy haciendo comprender la confusión, atributos, indispensaciones, oficios, hijo como identidad personal, como su DNI, su documento nacional de identidad. Yo soy hijo de, usted es hijo de fulano y señora de tal. Esa es su identidad, no es un oficio. Bien, sigamos. Usted y yo necesitamos entenderlo y separarlo. Cuando el hermano Branham dijo que no creía en la filiación eterna, él no estaba hablando del oficio de hijo. No, señor. Él se estaba refiriendo al Hijo de Dios, que el eterno Dios, a quien atribuimos Padre nuestro, el Padre, engendró. Eso es lo que dice la Escritura. Engendró. Otros traducen, porque es muy difícil traducirlo de un idioma semítico como el hebreo y el arameo, etc., a idiomas indoeuropeas, occidentales. Entonces, claro, otros traducen dio a luz. Bueno, ahí es para meternos un poquito, pero nosotros sabemos que engendra siempre es el hombre, siempre es un padre, no la madre. La madre concibe, pero el que engendra es el Padre. Gloria al Señor. Bien. Él se estaba, por tanto, refiriendo a esa filiación. Y ahí entonces donde comienza el problema. Y donde a mí se me acusa, digámoslo así, tengo ese mérito de hereje. Yo tengo la teoría que gracias a los herejes el mundo cristiano salió de su oscuridad de la Edad Media, es decir, de esos casi 900 años de dominio de Roma, la Roma papal, es decir, la Roma cesario-papista. Tengo amigos católicos, si alguno me escucha, sabe que yo los amo, y no diría que daría mi vida por ellos, porque sería un poco presuntuoso, pero en un momento dado, si el Espíritu Santo me ayudara, yo daría la vida por mi hermano católico, por la gracia, no por mis méritos. Entonces, yo sé que ellos nos ofenden, pero históricamente es así. Se transformó ese ser que estaba herido de muerte, resucitó. Por eso Roma, la Roma eterna que le llaman, ha seguido el mismo espíritu, exactamente. Bueno, pero no queríamos meter en ese berenjenal, ¿verdad? Pero esto es así, desde mi punto de vista. Entonces, si no es por un Lutero medio loco, por un Melanchthon, por un Erasmo, ahí, católico protestante que era humanista, por otros, empezaron a resucitar la literatura griega, las escrituras en hebreo y en griego, pues ¿dónde hubiéramos ido a parar? Por eso yo tengo la teoría que los herejes movieron el mundo. Ahora le ponemos estatuas, los santificamos, y hasta algunos se inclinan ante ellos. Es decir, hasta sus estatuas, sus representaciones, los veneran, ¿no? Pero lo pasaron mal, por un tiempo. Bueno, yo no le llego ni a las sandalias, no quiero compararme. Creo que necesito un descanso para descansar mi mente, seguir estudiando y rápidamente vamos a grabar a continuación, que ya me queda poquito. Yo creo que con un vídeo, si soy algo, si sintetizo el tema, probablemente lo terminaré. Bueno, hasta ahora. Y no se vaya, Hasta ahora, precioso hermano. Shalom. Vamos a ver si ahora sí, porque he grabado algo y al final no he grabado nada. Estaba hablando al aire. Bueno, sigamos pues el tema de la diferenciación en cuanto a ese problema de diferenciación que hemos aludido anteriormente, que algunos, muchos, no lo sé, hermanos de esta línea teológica y que aman el mensaje, se han confundido
en cuanto al oficio de hijo con el término filiación y piensan que es lo mismo, pero en la doctrina y en la teología de William Branham no es la misma cosa absolutamente, ¿verdad? La filiación es una cosa, el oficio hijo es otra. Tanto es así que incluso el mismo hermano Branham utilizó diferentes palabras. Por ejemplo, al referirse al hijo como un ser que Dios ha engendrado, él siempre utiliza la palabra en inglés son, es decir, hijo. Pero para utilizar la palabra filiación, utiliza el término inglés sonship. Ahora, filiación se refiere a la relación entre padre e hijo, la relación paterno-filial, ¿verdad? Mientras que hijo, son, está hablando de la persona en sí mismo. En este término sabemos que habla de Jesús de Nazaret, que en su encarnación, en los días de su humillación, como dicen las Escrituras del Nuevo Testamento, pero que él era antes. Él fue manifestado aquel gran ángel de Jehová o Yahvé, fue manifestado en aquella columna de fuego, en aquella roca. Moisés golpeó y salieron aguas para hacer beber a aquel pueblo en aquel desierto, ¿verdad? Él se manifestaba en su forma teofánica. Es un término teológico que se refiere a una visibilidad como un ser humano, pero en una vestidura de luz. Teofánica, forma o apariencia de Dios. Por ejemplo, los ángeles tienen teofanías, pero son seres diferenciados, pero parecidos. Semejante no significa idéntico, ¿verdad? Bueno, podríamos seguir, pero vamos a ver si somos más... hago una síntesis más concreta, más rápida, y terminamos este capítulo. Vamos a remachar este clavo para que la tienda no se la lleve el viento, ¿verdad? Lo ha comprendido. Ahora, él siempre, cuando se refería al Hijo como oficio, atributo, extensión de Dios en cuanto a una acción, él no utilizaba el término filiación. Él usaba simplemente el término oficio, office, se pronuncia así, que es un término para oficio, office en inglés. Por lo tanto, cuando se refiere al Hijo de Dios, o al Hijo que Dios dio a luz, él utilizaba sonship, filiación, o simplemente hijo. Simplemente, no que es un oficio. Él dijo que ese hijo, esta filiación, tenía o tuvo un principio, mientras el oficio no. Ahora, espero, con la ayuda del Señor, que algunos preciosos hermanos, hermanas, capten la idea del hermano Branham. Por eso he dicho que en una ocasión le dijo a un amigo suyo, le dijo, hermano Green, recuerda esto, yo soy un kentuniano. Tengo una manera de ser y de expresarme. Muchos, yo no pretendo entenderlo todo, ni mucho menos, pero es para tener muy en cuenta. Pero yo lo veo así, hermano. Así es que esto no tiene más vueltas de hoja. Si el hermano Branham dijo que el Hijo tuvo un principio, él no podría estar tratándolo como un oficio eterno, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si hemos dicho que Padre es eterno y Espíritu Santo también, oficio eterno, el Hijo también. ¿Correcto? Entonces, vayamos más adelante. ¿Había diferencia entre Dios y su Hijo? ¿Hay diferencia o no? Ahora vamos a leer lo que el hermano Branham pensaba en cuanto a esta cuestión. Yo por la Biblia lo sé, pero el hermano Branham afirma lo que la Biblia ya afirma. Hebreos capítulo 7, en su estudio de la carta a los Hebreos, capítulo 7, 1, del 15 de septiembre del 57. Abro comillas. Ahora, Jesús fue hecho semejante a él,
Ahora, la razón por la cual hay una diferencia entre Dios y Jesús. Jesús tuvo un principio. Dios no tenía principio. ¿Es verdad eso? ¿Es amén? Cierro comillas. Así que aquí el hermano Branham está diciendo que el Hijo de Dios tuvo un principio. ¿Él se estaba refiriendo a un oficio de hijo? No, ciertamente que no. Correcto. Los oficios no tienen principio. Hablamos de los atributos y oficios en Dios, en su manera de expresarse, ¿verdad? Siempre estaban en Él, ¿verdad o no? Usted puede decirme, bueno, el Hijo de Dios estaba en Dios, ¿correcto? Sí, pero no había salido a existencia. El verbo que salió del verbo, porque el verbo es Dios, ese verbo que salió de Dios es el que luego se hizo carne. Pero salió, tuvo un momento de salida. Esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, dijo Jesús en su oración, Juan, creo capítulo 8 o capítulo 10. Bueno, él habla de la unidad entre el Padre y el Hijo, ¿verdad? Una unidad misteriosa. Pero hay una diferenciación. Gloria al Señor. Dios tiene un hijo. Pese que le expresa a los musulmanes, el Señor se apiade de ellos, son mis preciosos amigos y hermanos. Y también la confusión que tienen ahora el judaísmo rabínico. Aunque, yo lo hablaré en otra ocasión, más especializada, digámoslo así, había nociones de que Dios tenía un hijo en la fe judaica de la época del templo, del judaísmo del templo, del segundo templo, quiero decir. Ya en la época de Hillel, incluso en la Edad Media, hay algún rabino que otro que menciona algunos pasajes en que hay un hijo de Dios. Hoy día no lo aceptan, ¿verdad? Bueno, ya veremos. Nosotros sí creemos eso porque las Escrituras, tanto del llamado Viejo Testamento como el Nuevo, así lo enseñan. Seguimos adelante, hermanos. Vamos a ver si soy capaz de terminar esto. Ahora, vemos que Jesús y el Hijo de Dios no tenían un principio. Ahora, si usted quiere decir que el oficio de hijo tuvo un principio, pues, hermano, usted entonces trata de convencerme de que el atributo o el oficio de Padre Eterno también tuvo un principio, según las afirmaciones del profeta. ¿Correcto? Usted no me puede convencer de eso, porque ya se lo he explicado, he dado las citas. Por no aburrirnos, hay muchas más citas, ¿verdad? Hoy día, con el sistema de table o de tablet, uno puede. Yo soy un renegado de eso, yo lo tengo que hacer todo a mano. ¿Me entiende? Pero digitalmente usted, los más jóvenes, me pueden adelantar en conocimiento en estos temas. Y es muy obvio, ¿verdad?, que el Espíritu Santo y el Padre Eterno, entonces no me diga usted que el Hijo es eterno. Si usted lo caracteriza, hace del Hijo un oficio, es su problema. Pero una cosa es el oficio o atributo y otra cosa es la persona del Hijo. Gloria al Señor. No, hermano. El oficio no tuvo principio, pero aquí el hermano Branham le está dando un trato de oficio, no le está dando un trato de oficio, ¿verdad? No, no se lo está dando, sino que se refiere a él como un ser que Dios engendró. Él lo está tratando como un ser real, que Dios dio a luz, a su Hijo unigénito. En otra ocasión estudiaremos ese título o atributo del Hijo de Dios, en griego, ¿verdad? El unigénito de Dios. No solo el primogénito, que también, sino unigénito. El unigénito Hijo de Dios. En algunos sermones del hermano Branham habla de cuando este hijo tuvo su inicio. ¿Dónde? Sí, lo dice. El inicio del hijo no fue el nacimiento virginal de su mamá, Miriam de Nazaret, o Miriam Har-Nasir, María, que lo, entre comillas, lo incubó en su ser. No, ahí no tuvo su principio. Es el principio de Jesús, Yeshua.
Ahí sí, y tiene un final. El hombre Yeshua tiene un final en la cruz. Ahí muere. ¿Quién muere? Muere el ser Jesús. Todo. Sin embargo, no podía morir porque él era el Hijo de Dios y no había pecado. Sin embargo, se hizo pecado, por eso murió. ¡Qué misterio! Pues Dios, el Padre, lo resucitó entre los muertos. He aquí, dice él, vivo para siempre, jamás. Gloria al Señor. Vamos para allá. Decía que el hermano Branham lo trata como un ser que dio a luz, pero no de María. Su inicio fue mucho antes, pero aquel inicio no ocurrió en el principio. ¿O sí? Allí en la eternidad, no sé. Fue el inicio de un oficio, porque usted ya está entendiendo que en la manera teológica del hermano Branham, que ya dije que era muy concreta, muy especial, es muy hermosa, por cierto, para mí, los oficios no tienen principio. Fíjese en su mensaje Actitud y quién es Dios, del 15 de agosto del 50. El hermano Branham va a decir, abro comillas, y allí, en ese gran espacio que nadie puede medir en su mente, además de eso, aquel espacio, la eternidad, este es Jehová Dios, y fuimos enseñados en el principio de que el Logos, el Hijo de Dios, salió de Dios. Aquí quiero yo entrecomillar, junto con el hermano, que en el lenguaje o en la forma de expresar de William Branham, salió de Dios, significa que el Hijo fue engendrado, es lo mismo, y tuvo un principio. Sigo con el dicho del hermano Branham de este mensaje, Actitud y quién es Dios. Ahora, yo no creo, yo no creo en la filiación eterna, es decir, en inglés, eternal sonship. Aquí, ¿qué está diciendo el hermano Branham? Yo no creo en un hijo que no tiene principio. Si es hijo, tiene que tener un principio. ¿Es cierto, verdad o no? Ya lo ha afirmado en otras ocasiones. Incluso es muy radical al mencionar esa filiación eterna. ¿Que él tuvo una filiación eterna? ¿De qué manera? Si es una filiación eterna, una relación paterno-filial, ¿cómo podría él ser un hijo? Él tuvo que tener un principio. Ahí se lo dejo. Yo no pretendo descubrir los misterios de Dios y decirle, voilà, que dicen los franceses, aquí está, voilà. No, aquí no hay voilà. Aquí hay reflexión, acercamiento al Padre, pero sabemos lo que creemos. Aquel que niega que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha venido en carne, ¿qué espíritu tiene? Primera de Juan, usted sabe. El que niega que el Hijo se ha hecho carne, está en terreno pantanoso. Dios nos guarde y nos libre. Amén. Así sea, hermanos, así sea, porque en nuestras propias fuerzas nunca podremos. Pero Él ha prometido que su gracia nunca nos faltará. ¡Nunca! Cual sea nuestra situación, Él ha prometido estar con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y el fin del mundo no es Finisterre, en Galicia. El fin del mundo es hoy día. Cuando las tinieblas diabólicas están viniendo por un decreto divino. No crean que el diablo tiene tanto poder para enceguecer los ojos de los hombres. Claro que él trata. Es Dios mismo quien cierra los ojos de los hombres, pecadores que no quieren humillarse. Y por su bien lo hace. Entonces vemos cuando ahora lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Cuando la forma de vestirse de un hombre y una mujer, según mi abuela, serían prostitutos o prostitutas, ahora son ídolos de la juventud. Decidme viejo, de la tercera edad. No soy viejo. Lo que pasa es que tengo una juventud acumulada. Gloria al Señor. Eso es muy viejo. Sodoma y Gomorra, el egoísmo, el egocentrismo. Todos esos sismos son muy viejos, hermano. Lo nuevo está en Cristo. El amor al prójimo es lo que nos puede salvar. Siendo tú
guardián de tu hermano, como le dijo a Caín. Cuando le preguntó, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy guardián? Sí, el amor en nosotros guardará a nuestros vecinos, a nuestros hermanos. Los guardará de la caída y ellos a nosotros. Hermano, en Cristo, abre los ojos y vemos que las escrituras se abren ante nosotros. Ya me estoy poniendo sentimental, voy a cortar y a seguir con vuestro permiso. Shalom.